Pues agradecer al señor Borrás que nos ha invitado a su casa y bueno, siempre nos atiende tan bien, con el café y sobre todo pues las charlas. Estuvimos con Edu, que tenemos aquí detrás de la cámara, a ver si vienes por aquí, y Valentín, que se ha apuntado hoy. Y bueno, la semana pasada nos lo pasamos muy bien hablando de cosas que normalmente no se hablan, ¿no? Científicos desconocidos, muchos de ellos rusos, que no sabemos en Occidente prácticamente nada, y que sin embargo, como dice el señor Borrás, a veces los artículos podemos encontrarlos por internet, porque algunos ya se encargaron de traducirlos. La idea de este programa nació, ¿no?, con Edu y era hacerle un homenaje al señor Borrás. El señor Borrás tiene 92 años, nació en el año 1927, ¿verdad? Es decir que... El 6 de abril. El 6 de abril. Claro, ha pasado por sus piernas y por su cabeza, antes lo comentábamos, ¿no? La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam... La Europa. O sea que todo. Ha pasado... La de Siria, La de Siria, todo, Siria. ¿no? Y entonces es un personaje entrañable, lo digo, mirando a la cámara, entrañable, es un sabio, es una persona que tiene una memoria prodigiosa, es increíble, una persona con 92 años que empiece a hablarte. La verdad es que la última conversación que tuvimos, hablamos un poco de alquimia y empezó a hablarme pues de alquimistas que prácticamente no nos conoce ni Dios, ¿no? Como Luis Aldrete y Soto, y decía, pero ¿cómo puede ser que el señor Borrás sepa de Luis Aldrete y Soto? Me hizo muchas gracias este señor, porque es que además era alguacil mayor de la Inquisición. Sí, era de la Inquisición, y casi lo pegan a él también después, ¿no? O sea que... En fin, vaya personaje, ¿no? Estamos en el siglo XVII, en Andalucía, no recuerdo ahora de dónde era, si era malagueño, era malagueño, ¿no? Y para que los que nos escuchen, pues era un alquimista que descubre una medicina que funciona y que cura, ¿no? Y bueno, y tuvo sus más y sus menos, y fue muy criticado, se le tiró la medicina pues oficial encima, al cuello, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé, la idea... Y se salvó porque era el alguacil mayor de la Inquisición. No. Sí, pobre hombre, ¿no? Al final ha habido muchos de estos personajes que las han pasado canutas y él no quiso revelar el secreto nunca de cómo conseguía esa medicina, pero ¿cómo la conseguía, señor Borrás? Y utilizaba gotas. ¿Gotas? Sí. Sí. O una cucharadita pequeña, o con mucho... Sí, y algo de la luz del sol había por medio, ¿no? Utilizaba la luz del sol, utilizaba los rayos solares por medio de espejos, sí. Pero luego necesitaba algo que fijara esta luz solar, y él le llamaba un magnete. Magnete le llamaba. Claro, los alquimistas lo llaman nuestra magnesia, que viene de magneto, de imán, y él le llamaba magnete. Muy simpático. Este era seguidor de Sendivogius. Sí, de Miguel Sendivogius, del Cosmopolita. Le tenía mucha devoción sí. a Sendivogius. Sí. Era realmente un personaje extraordinario, porque además habla de diferentes alquimistas, había leído, claro, obras de alquimia muy en su época, porque a lo mejor 10 años después, de su época habla de Sendivogius, claro, y de este que llevan del Espagnet. Jean d'Espagnet, que era muy famoso también. Habla bastante de él también, sí. Sí. Bueno. No sé qué es Espagnet, le llamaban era un gobernador. Sí, era un gobernador. No era de España, era francés. Sí, era francés. Pero se llamaba Jean d'Espagnet. Y tenía un cargo también, no sé si le dieron un cargo relacionado con la moneda, si no recuerdo mal, y ese también se dice que consiguió, bueno, de hecho tiene la filosofía natural restituida, tiene unos textos realmente muy, muy bonitos, ¿no? Bueno, pues señor Borrás, aquí estamos para que... Él me explicaba antes, yo le digo, pero bueno, sus padres le inclinaron hacia la lectura, porque su casa, aquí no hay libros, comparado con casi todas las habitaciones de su casa, hay biblioteca con libros, ¿no? Y cuando llegas a la última, que me acuerdo que entramos en la habitación y se me fue la vista, cosas de estas raras que pasan, ¿no? Se me va la vista a un punto concreto, y en ese punto concreto veo la palabra Fulcanelli, y digo, ¿no?
Fue el primer libro que vi, ¿no? Y claro, entonces el señor Borràs tiene allí su biblioteca, en esa habitación, ¿no? Bueno, y me comentaba que sus padres leían mucho, ¿no? Pues sí, mis padres leían mucho, sí. Tanto mi padre como mi madre, los dos leían mucho, sí. ¿Y qué leían? ¿De todo? Un poco de todo. Y mi madre finalmente leía mucho a Agatha Christie. Ah, bueno, novelas de la época. Muchas novelas de la época. Claro que sí. Como mi madre. Agatha Christie lo que tocaba. Sí. Los domingos que íbamos al mercado San Antonio me decía, búscame este número que me falta extra de la colección. Y a Simenón. Y Simenón. Sí, pero Sí. la ciencia, ¿cuándo llega aquí a las manos del señor Borràs? No, cuando la ciencia yo estudié. Yo estudié farmacia, hice asignaturas de la carrera de química hasta prácticamente poco más de cuarto curso, no llegué al quinto. Y luego en el instituto, y luego también en el Instituto Biológico de Sarriá, estuve allí también estudiando todo lo que es microbiología industrial, utilización de bacterias, enzimas y una serie de cosas para el proceso. Lo que ahora se llama biotecnología. Vale, o sea, términos modernos ahora, ¿no? Pero en la época... En aquella época no existía esta palabra. Existía la olla en Canuto, Sí, entonces, ¿no? Ahora se llama biotecnología. Bueno, ha cambiado las cosas, Sí, ¿no? sí. Bueno, y ha estado viviendo en esta casa, que bueno, es una casa de campo del siglo XVIII, ¿no? Esta es una casa del siglo XVIII. Es una casa de los antepasados de mi familia, sí. O sea, que ya tiene toda Sí, una sí, saga sí. familiar. Una saga familiar, sí. Ujú. Qué bien. Y aquí vivió la guerra. Y aquí vivimos parte de la guerra, la parte final de la guerra. La primera parte la viví en Barcelona. Hasta que una bomba echó abajo una casa vecinal de la nuestra. Y Dicen, bueno, vámonos. vámonos. Cuando se vio que hay una bomba en la casa vecinal, las probabilidades que cayera en la nuestra, otra en la nuestra, eran mucho más bajas. Mucho más por estadística, pero... Por estadística, ¿no? Pero, por si acaso... Vamos, es Edison, ¿eh? Dice Edison. Sí. Y miraba el péndulo a dar. Lo arreglé, lo arreglé porque estaba... Mi abuela lo quería tirar. Oh, No, hombre, no. esto es una joya. Esto, vamos. ¿Quieres pongo? Mira todo esto. Y un cartucho de estos, ¿no? Y está la música, ¿no? Aquí está la música, ¿ves? No sé qué saldrá de este. Andreas, esto tiene que quedar bien. Madre mía. ¿Qué son, de cerámica o De baquelita. de baquelita? Bueno, no sé. De quan deu ser això? De quin any? No, són 13. 913, mare de Déu. Si funciona i tot, o sigui que perfecte. Bueno. Estava... Podría ser en su época el vamos. Enverol Records. Mira, Edison. O sea que hasta él hacía la... los discos los daba él.
Bueno, y después tenemos al señor Borràs, científico, que inventa cosas, que quiere comprobar si los experimentos que dicen algunos personajes son ciertos y entonces empieza a montar cosas como algunas de ellas que hemos visto en su casa. No sé, ¿de qué científico quiere hablar primero? Y me llamaron, vaya, no había, entonces no había ninguna traducción entonces en España. Los únicos, no sé, me parece un primo mío me proporcionó uno. Me proporcionó el primer libro que leía entonces, que era La función del orgasmo. Entonces en este ya empezaba a hablar de un poco del orgón, pero poco, lo citaba casi al final. Entonces bueno, me interesó bastante el asunto del orgón, ¿no? Entonces sí, buscando, en aquella época no había internet, pero sí, preguntando a dueños de bibliotecas que estaban bastante metidos y enterados de estas cosas, pude conseguir algunos libros de estos y así. Entonces cuando empecé a leer ya un poco más, con más seriedad a raíz, entonces hice, como me parecía toda cosa bastante increíble, hice unos experimentos. Reich había comprobado que él hacía unos aparatos que llamaba acumulador de orgón, que era una caja metálica rodeada de unas capas orgánicas. A veces alternaba capas metálicas con capas orgánicas. Y aquello, según Reich, tenía la propiedad de atraer esta energía extraña o sutil, o no sé cómo, que llevaba orgón, que la traía y la metía dentro de la caja. Y dentro de la caja, esta energía estaba en una concentración más alta que fuera de la caja. Entonces esto se manifestaba con una temperatura ligeramente más alta dentro de la caja que en el exterior de la caja. Entonces esto le extrañó bastante porque contradice el segundo principio, totalmente. Entonces se puso en contacto con Einstein. Y Einstein lo recibió muy amablemente, eso sí. Luego parece que se enfadaron. Pero al principio, entonces quedó muy intrigado, porque esto le venía abajo una serie de cosas, todo lo que había hecho hasta entonces, toda la física, se le venía abajo. Y Reich le trajo un acumulador y unos termómetros, y Reich entonces, bueno, interesado por el fenómeno, bueno, como tampoco él tenía mucho tiempo, se lo encargó a un ayudante suyo. Y el ayudante suyo se encargó del experimento, y efectivamente había una temperatura más alta dentro de la caja de orgón que fuera. Pero este físico lo achacó entonces a unas corrientes de convección de aire del techo, que se calentaba más o se reflejaba, y esto que hacía que la caja entrara más calor dentro de la caja, porque se reflejaba un calor de fuera, y en el termómetro, pues, que estaba en el aire no lo notaba. Entonces, y se lo dijo Einstein, que Einstein dijo, bueno, pues este Reich está equivocado y lo interpreta mal el asunto. Y ya pero prácticamente se olvidó, prácticamente Einstein. Pero realmente el experimento que hizo Reich tampoco estaba bien hecho. Porque lo que tendría que haber hecho Reich, al mismo tiempo que poner un termómetro fuera, es poner otro testigo, claro, de caja parecida a un acumulador de orgón, pero que no pudiera acumular orgón. Entonces yo preparé un testigo que era una caja exactamente
del mismo tamaño, de madera, y dentro les puse unas placas de cristal para que tuviese más o menos la misma capacidad calorífica que la otra. Y entonces allí le puse otro termómetro, otro en el acumulador de Ron, más o menos que eran de este tamaño, más o menos, y de chapa de hierro de 1 milímetro. Y en medio puse otro termómetro al aire libre. Entonces sí, efectivamente, había una pequeña diferencia de temperatura, eran unas décimas de grado, ¿eh? Tampoco es que fuera una cosa, pero sí, pero era constante. Entonces, y después lo veía bastantes veces y mirarlo bastantes veces, apuntar muchos, comprobé que realmente que sí. Había variaciones durante el día, subía más o menos, al mediodía estaba todo más alto, luego por la mañana, que había hecho una noche fría, estaban los más bajos, pero normalmente había una bastante pequeña diferencia entre la caja testigo y la caja normal. El que estaba al aire libre, la variación era mucho más fuerte entonces. Entonces ya pensé, pues aquí hay algo que funciona. Entonces ya comprobé realmente. Entonces, en el asunto, luego en Reis me habló también de unas partículas también minúsculas, previtales, ¿no?, que él había aislado. Él había hecho, hacía algunos experimentos, ¿no?, de coger unas limaduras de hierro, calentarlas al rojo vivo y echarlas en una solución de cloruro potásico. Y después al microscopio veía que de aquellas limaduras se desprendían unas 6 partículas que parecían vivas y que se iban moviendo. Y que algunas luego se transformaban parecían bacterias o algo por el estilo. Luego hizo otras experiencias también luego con hierbas que previamente las esterilizaba, luego las ponía en remojo con agua, y de aquellas hierbas esterilizadas salían también unas partículas que eran protozoos, pero que no tenían que haber soportado la temperatura de esterilización y seguían vivos y parecían vivos y se multiplicaban, ¿no? O sea, realmente esto también me intrigó. Entonces hizo una experiencia con tierra, cociendo tierra también y filtrándola, esterilizándola al autoclave también. Yo, en la empresa que trabajaba había un buen laboratorio, ¿no?, de microbiología, con buenos microscopios y serie cosas de esto. Y un poco aprovechándome de esto, pues hice experiencias y realmente en esta agua de biones, una vez esterilizada, ¿no?, luego salía una serie de partículas. Mirar al microscopio, se veían y había que congelar, no sé por qué habría que congelarla, había que meterla en el congelador, y luego en el hielo salían unas manchitas oscuras, marrones, ¿no?, que parecía que esta materia viva se había condensado allí. Y entonces, mirando aquello al microscopio, allí realmente había unos virus o bacterias, se veía bien y se movían como si fuera, y no era movimiento browniano, sino que se veía que cada una iban por su lado, parecía que se perseguían unos a otros se juntaban, se separaban, parecía todas vidas, y aquello había estado totalmente esterilizado.
Entonces esto me recordó también una experiencia que hizo un tal Marcel Violet, ¿no? Este Marcel Violet era un ingeniero francés que había sido héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial, cayó con el avión en llamas y cosas de estas. Un tío bastante. Y luego era un inventor, luego se inventó una moto para paracaidistas y cosas de estas. Estaba muy relacionado con el Departamento de Defensa en Francia, ¿no? Porque surtiendo material y cosas de amigos generales, pues, ¿no? Entonces, sí, entonces también había preocupado por la calidad del agua y una serie de cosas estas, inventó un instrumento, un aparato que era sencillamente un condensador de cera de abejas, era un vulgar condensador, le llamaríamos un condensador malo desde el punto de vista dieléctrico, porque la cera de abejas no es que sea muy buen dieléctrico, pero que sería lo que llamaríamos ahora un condensador con mucho ruido. Entonces conectaba por un lado del condensador a la línea eléctrica que utilizaba como antena, y en el otro lado del condensador un electrodo de un metal determinado que sumergía en el agua. Entonces aquella agua se cargaba de una energía especial, etc. Y efectivamente y entonces parecía que el agua tenía una serie de aguas curativas, tenía una serie de cosas de esas, ¿no? Pero lo que ya lo llamó más la atención es que este también cogió, Marcel Violet cogió agua de mar, ¿no? La metió dentro de unos balones de vidrio que tenía un electrodo metido, pero luego soldado al soplete, que no podía entrar nada allí. Vacío. Vacío, ¿no? Bueno, les puso esto quiso un poco repetir el experimento de Urey y Miller, ¿no? De generar vida, pero a su manera. Entonces le metió un depósito de metano y CO2 y algo así, y agua del mar. Entonces lo conectó aquello, primero lo esterilizó el autoclave a mucha temperatura, y al sacar el autoclave la conectó a su aparato de generador y los tenía sol. Y al cabo de 2 o 3 días empezaron a aparecer unos filamentos, ¿no? Y que se multiplicaban. Y luego, bueno, abrieron aquello y lo miraron al microscopio y comprobaron que eran levaduras normales y corrientes. Del agua de mar. Que eran levaduras. Eran levaduras. Y habían salido del agua de mar. Y se habían formado del agua de mar, pero esterilizada totalmente. Y estas levaduras sembradas en medios de cultivo se reprodujeron normalmente como levaduras normales. O sea que eran levaduras totalmente normales. Y esto, también tiene paralelismo también con lo de Reich también, ¿no? Que ahí, no sé. Y con todo, y todo esto también se relaciona también, luego ha habido muchos otros, como mucho antes, un contemporáneo de Pasteur, Antoine Béchamp, también había descubierto también una serie de partículas, incluso en rocas de
del Triásico, de una época por el estilo, al romper la roca, dentro de la roca, aquello lo sembraban unos medios de cultivo y también salían unas partículas vivas, o sea que habían estado millones de años dentro de la roca y salían en un sitio donde no podía teóricamente haber bacterias ni entonces hubo muchas cosas. Béchamp y Pasteur se odiaban mutuamente. Béchamp tenía las credenciales. Béchamp estaba mucho más preparado en realidad que Pasteur, porque era médico, farmacéutico, profesor de universidad, catedrático de varias universidades, etc. Y tenía una preparación biológica que no tenía Pasteur. Pasteur en realidad era químico, pero no había estudiado en la universidad. Había estudiado en una escuela normal para profesores de química, para ser profesor de química. O sea que tenía unos conocimientos de química bastante avanzados, pero no tenía una educación, digamos, universitaria. Lo que pasa que Pasteur era mucho más, tenía muy buenas relaciones públicas, era mucho más simpático, era una persona, se vendía mucho mejor. Y Béchamp no supo venderse. Y los dos, y en parte los dos tenían razón, porque sin Pasteur, por ejemplo, ahora no tendríamos latas de conserva, no tendríamos leche pasteurizada, no tendríamos esterilización, no tendríamos la dirección en quirófanos y una serie de cosas de estas, no tendríamos una serie de avances. Y en esto tenía razón Pasteur, y no se sabe realmente cómo pueden sobrevivir este tipo de partículas que Béchamp les llamaban microcimas, luego las fueron redescubiertas por otros varios, pues Gaston Nassens les llamó somátides, más o menos, pero todo viene a ser lo mismo, ¿no? Luego sí se han descubierto, luego se han llamado nanobacterias y una serie de cosas de estas, ¿no? Esto tendría que ver con los biones de Wilhelm Reich. Y esto tendría que ver con los biones de Wilhelm Reich, pero lo mismo, por ejemplo, con el agua de mar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el agua de mar se ha comprobado que en agua de mar limpia hay en un milímetro cúbico hay millones de partículas pequeñísimas que se mueven frenéticamente y que no se sabe exactamente lo que es. No son virus, entonces se les llama VLP. Sí, VLP, que es el acrónimo de Virus Like Particles, que como no saben que les han llamado partículas virus, la relación aquí partículas parecidas al virus. Sí. Porque sí, se ha visto que son transportadores de ADN que son fundamentales para la vida del mar e incluso están a grandes profundidades y no se sabe exactamente lo que es. Esto todo puede estar relacionado también con todas las experiencias que hice, por ejemplo, que hizo Quinton con el agua de mar. Quinton, no recuerdo cómo se llamaba el nombre, me parece,
era un francés, un científico. En realidad, él no había estudiado química, había estudiado literatura. Pero no sé por qué se interesó en el asunto del agua de mar y tuvo relaciones, inició una serie de experiencias y entonces instaló, utiliza en Francia a principios del siglo XX una serie de clínicas, incluso en París. Incluso es curioso porque el Estado le subvencionó muchísimo, cosa que era extraño, no siendo ni biólogo, ni químico, ni médico, ni nada, ¿no? Y sin embargo, él tenía sus clínicas donde había médicos, ¿no? Y estos médicos utilizaban lo que llamaban el suero de Quinton, que era el agua de mar diluida con agua de fuente, no podía ser agua destilada. Es curioso, porque si la diluían con agua destilada la cosa no iba bien, tenía que ser agua de mar, que sacaba de lugares determinados donde había vórtices. Entonces, esta la diluía a una concentración isotónica, ¿no? Y esta agua de mar la inyectaban, por ejemplo, a niños, a bebés que estaban ya en las últimas, ¿no? Se ven fotos de bebés esqueléticos prácticamente, de diarreas, ¿no? Que no había manera de parar, ¿no? Y al inyectarles lo que llamaban suero de Quinton, a que estos bebés se curaban. Y luego se ven las fotos del mismo bebé, todo gordito, y esto hay fotos de la época. Entonces, Quinton hicieron unas experiencias con perros, unas experiencias bastante bestias, ¿no? Que era desangrar totalmente un perro, ¿no? Y sustituirle la sangre con el suero de Quinton, el agua de mar isotónica. Y entonces el perro estaba al cabo de unas horas, un rato, ¿sí? El perro catatónico y estaba como en coma, el perro empezó a revivir totalmente y al final vivía como el perro totalmente normal. Y se recuperaba totalmente. Y volvía a tener otra vez sangre. Y volvía a tener otra vez sangre. Entonces, se hicieron estas experiencias, entonces, pero se olvidaron, más o menos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se utilizaba el suero de Quinton a heridos de guerra que cuando no tenían sangre para restituir la sangre. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, digo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que era la época en que Quinton más o menos funcionaba. Luego aquello se olvidó prácticamente, a Quinton se olvidó totalmente, hasta que en los años 60 y pico, una cosa así, un escritor francés, un tal André Mahé, ¿no? Escribió un libro que sacó la luz al olvidado Quinton, lo sacó luz. Los títulos se titulaba el agua del mar, el medio de vida, algo por el estilo, no recuerdo. Lo de Merle Milieu, algo por el estilo, ¿no? Entonces, a raíz de aquel libro, se volvió un poco a vivir la inquietud de Quinton, ¿no? Entonces,
en el año 75, en España, el CSIC, ¿no? Unos médicos en Canarias, unos médicos del CSIC, en Canarias, sí, hicieron unas experiencias con perros también. Reprodujeron la experiencia de Quinton. Era un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en que intervenían médicos, uno era endocrinólogo, o veterinarios y biólogos, etc. Reprodujeron las experiencias de Quinton en Canarias perfectamente, con 11 perros, ¿no? Los perros revivieron estupendamente, perfectamente, y se quiso publicar aquello, pero no se publicó, no se dejó publicar aquello. Entonces, porque la cosa parece demasiado gorda, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que sea el Consejo Superior del CSIC y todo esto, no se publicó. Entonces, en el año 2005, algunos supervivientes de aquel experimento, ¿no?, se reunieron para intentar reproducirlo. Por cierto, uno de los perros del experimento que le llamaron duda, se lo quedó luego el endocrinólogo para su casa, ¿no? Y de que vivió muchos años. Es una experiencia desconocida. Entonces, en 1905 se reunieron algunos supervivientes del experimento del 75 y para republicarlo y todo esto. Reprodujeron el experimento en una clínica veterinaria de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y comprobaron, sí, y también todos sobrevivieron, excepto uno que estaba ya enfermo desde antes y este se murió, pero los demás sobrevivieron. O sea, y esto le hicieron un experimento privado en una clínica veterinaria de Santa Cruz. ¿Y lo publicaron? Pero entre estas cosas luego no se publica nada, claro. ¿Usted lo ha conocido por medio de qué libro? Esto está en internet. Ah, está en internet. Sí. Ya. Alguien que lo ha recuperado porque lo sabía, supongo. ¿Y se hicieron experimentos con humanos? Con humanos, lo que sí, en una expedición soviética al Ártico, ¿no?, uno de los expedicionarios tuvo un accidente y perdió casi toda la sangre. Entonces, un médico allí que había leído las experiencias de Quinton, le inyectaron el suero de Quinton y el hombre se puso bueno. Entonces, lo que sí que están totalmente, lo que sí asegura uno de estos médicos que hicieron españoles que hicieron el experimento del sí, es que están convencidos de que el agua de mar diluida puede sustituir totalmente la sangre. Pero esto es muy fuerte. Sí. Es que no haría falta los bancos de sangre. Los testigos de Jehová no tendrían ningún problema. Póngame el suero Es que los campos, digo, los bancos estos de sangre es un problema porque a veces no tienen ni sangre. Bueno, no sé. Esto es lo que dijo este médico, que podría. Lo que no sé si serviría para todos los tipos de sangre. Claro, pues sí, pero probablemente sí, porque no hay ningún antígeno en el agua de mar. Es agua viva. Pero esto se puede encontrar en internet, todo esto se puede encontrar en internet. Pues bueno, igual buscaremos a ver. Sí, pero... Entonces, ellos sí, siguiendo a lo de Quinton, diluyeron el agua de mar, ¿no?, en agua de manantial. Sí. Sin agua viva. Sí, no en agua destilada, sino en agua viva. Y por ahí hay que disolverlo en un agua viva. Sí.
Sí. ¿Y qué proporción? ¿Se dijo o no? La proporción, sí, pues, la proporción es más o menos una cuarta parte de agua de mar y y otras 3/4 partes de agua De agua de manantial. para llegar a una concentración de cloruro sódico del 0,8%, que es lo que tiene más o menos lo que tiene el cuerpo humano. Entonces, bueno, y estas personas que dicen que beben agua de mar, supongo que la deben beber así, en plan diluida. Es que se bebe el agua de mar hay que beberla diluida. Claro. O sea, una cuarta parte de agua de mar y otras 3/4 partes de agua normal. Sí. Yo, en mi experiencia, cuando en el 2014-2015 bebí agua de mar, diluida en una medida de 9 ¿A una? 9 a 1, o sea, 9 partes de agua normal y una de mar. Al cabo de una semana cogí un resfriado muy fuerte. O sea, mi lectura es la siguiente, es que el agua de mar me hizo purificar algo que estaba dentro. Esta es mi lectura. Pero estuve bastante mal durante 3 semanas. Después ya no tomé más. ¿Y después cómo te encontraste? Bien, muy bien. Sí. Bueno, quizá también puede ser peligroso, hay que tener también... No, hay que hacer... No sé. Yo seguí las indicaciones de Aquamaris, creo que es un lugar donde... Sí, las indicaciones de Aquamaris. Recogí el agua de mar en la Costa Brava, en un sitio donde no pasan barcos casi nunca. Además, bañándome, o sea, del interior, porque hay que cogerla del interior, no de la costa. Y no de arriba, sino de un poco, para abajo. Y es una experiencia fuerte, o sea... Bueno, hay científicos españoles que están trabajando, me consta directamente, que están trabajando con agua de mar extraída, pero a varios kilómetros de profundidad. Sí, tiene que ser. Porque ellos dicen que la fuente de la vida está ahí abajo. Claro, fíjate, ahí no hay contaminación, ahí no hay nada, a 7 kilómetros, 8 kilómetros. Y son científicos españoles que fueron en un barco, eso es cierto, y recorrieron todo el mundo. Y el objetivo era ver el estado de salud de todos los mares que tenemos en el mundo y entonces hicieron experimentos, ¿no? Y cogieron mucha de esta agua, no sé si me dijo a 8 kilómetros de profundidad en los grandes simas, ¿no? Y tienen almacenada este agua y la van estudiando y analizando. Y cómo puede ser que haya vida ahí abajo, con todos esos... la luminiscencia que hay de determinados peces, ¿no? Ahí a esas profundidades. Y al mismo tiempo, porque entienden que el origen de la vida está ahí. Y claro, eso tiene mucha relación con lo que comentaba el señor Borràs, ¿no? Yo lo que pienso es que, por ejemplo, en el experimento de los perros, realmente un perro, después de extraerle toda la sangre, el cerebro se queda así, claro. En un estado de anoxia totalmente, ¿no? Y el agua de mar, en teoría, porque claro, Quinton lo que quería es que lo que restituía la vida en el agua de mar, ¿no?, era que el agua tiene 70 y pico de elementos fundamentales que están en posición equilibrada y que a poner de estos 75 elementos o no sé cuántos se restituye la vida. Pero yo pienso que no, esto no es suficiente. Hace falta... Yo pienso que deben ser estas, por ejemplo, estas partículas vitales, estas like virus, partículas que no sabemos lo que son, ¿no?, que son una especie de partículas vitales, y que estas, por ejemplo, en el cuerpo, al inyectarlas en un cuerpo de edad, son capaces de reproducir hematíes en un momento y aquello se convierte en una sangre que es capaz de transportar oxígeno. Claro, no sé. Tiene que ser, aparte de la composición mineral del agua mar, tiene que haber algo más, y pueden ser este tipo de partículas vitales las que tampoco se entiende también como un bebé totalmente caquéctico
y deshidratado y todo esto a punto de morir, ¿no? Inyectándole el agua de mar esta, pues se restablece. Bueno, es raro que no se haya investigado más o que se hayan publicado los artículos. Y esto ¿no? Porque... sería lo que se llamaría el suero de Quinton. Esto sería el suero de Quinton. Las dos aguas diluidas. Las dos aguas diluidas. Y Quinton utilizaba el agua de mar, la cogían a cierta profundidad así, y en lugares de vórtice. En el mar hay lugares de vórtice. Esto los pescadores lo saben bastante bien, ¿no? Donde hay vórtices, zonas de vórtice. Bueno, curioso. Bueno, y si hablamos... El asunto de lo que es la sangre no es una cosa que se haya avanzado mucho a lo largo del tiempo. No, porque se ha intentado, incluso hasta con la sangre de cerdo y sangre sintética y todo eso. Pero esto no ha funcionado. No se ha avanzado mucho. No se ha avanzado. De todas maneras, bueno, no sé. Esto me recuerda mucho hablar con perros y que se levantan y todo esto. Curiosamente, cuando en el año 75 apareció esa famosa transmutación de Richard Chanfray en el programa Directísimo, cuentan que bueno, pues aparte de la transmutación que hizo allí en directo, de plomo en oro, que también contaba José María Íñigo, pues el haber puesto, no sé, una inyección a un perro muerto y que se levantó y estuvo por ahí dando unas vueltas. Claro, hasta que volvió a morir. Claro, eso es lo mismo, volvió a morir, pero vale, parece algo como, pero como una chispa de vida, ¿no? Le inyectó vida. Algo que le inyectó. Sí, le inyectó vida. Le inyectó fuerza. Le inyectó la fuerza del universo, seguro. Sí, la fuerza vital y claro, le dio vida. Esto también trae mucho a colación que Paracelso, por ejemplo, estamos hablando ya del siglo XVII, él en uno de sus libros escribe no deseches la placenta ni el cordón umbilical. Sí. Es decir, no deseches, claro. Y hoy en día, ¿qué sabemos? ¿Qué hay en la placenta y en el cordón umbilical? Las células madre, que son las regeneradoras. Que son tan importantes para porque la vida. Vuelven a regenerar. Está el modelo sano, ante la enfermedad, de lo que se ha enfermado, le dicen, no, toma, tú tienes que coger ese modelo. Ese es el modelo que tú tenías en tu origen. Esa es, Y entonces a partir de aquí las células madres lo que hacen es crear el modelo de perfección hacia la sanación, porque en realidad era esto, ¿no? Es curioso, sí. Bueno, pues no sé. Hemos hablado de Wilhelm Reich, pero no hemos hablado lo más famoso de Wilhelm Reich, que es que hacía llover, ¿no? Sí, también, sí. ¿Y cómo lo hacía para hacer llover? Que por eso, bueno, me parece que lo detuvieron, vosotros sabéis más que eso yo, ¿no? Estaba en el desierto, que lo contrataron. Sí, no lo detuvieron por esto. No, lo detuvieron por lo de la energía nuclear. Sí, entonces la lo he reacción perdido. Nuclear, Un experimento que hizo en el centro nuclear. Un experimento que eso voy perdido. que le salió mal. ¿Sí? Le salió mal. Respecto que pensaba que los bombs podían neutralizar la energía nuclear. La radioactividad y entonces la metió en una cámara y... Entonces metió 1 miligramo de radio, ¿no?, dentro de un acumulador de orgón muy potente, súper potente. Entonces, al meter aquello, todos los alrededores se rellenaron de una radiación impresionante. Se contaminó todo. Se contaminó todo. O sea que no funcionó. Dice unos ratones que tenía a una casa a 100 pies de distancia del sitio del laboratorio. Se murieron la mitad. Dice que era un acumulador como una habitación de grande. ¿Qué dice? Sí. Y no funcionó. Y aquello quedó contaminado por un nada, que no le metió plomo ahí para ir a estuvo un año limpiando. Limpiando. O sea que por eso lo detuvieron. No, pero eso lo demostró que el orgón realmente funcionaba. ¿Sí? No, lo detuvieron realmente. La excusa, lo que lo hicieron fue por desacato a la ley. Porque
algo pasó. No prohibieron el orgón realmente, los acumuladores él hacía tratamientos con acumuladores de orgón. Entonces, esto lo que realmente prohibieron es que pasar estos acumuladores de orgón de un estado a otro. Vale, sin pasar la frontera de una normativa o algo prohibieron para fastidiarlo, ¿no? Les prohibieron pasarlos. Entonces se ve que pasaron algunos de contrabando, vale, de un estado a otro. Entonces con esto le pillaron y algo así, sí, y entonces con esto fue la excusa para detenerlo. Eso de la limpieza, que se contaminó todo y lo limpió el orgón. Estuvieron un año limpiándolo, Estuvieron un año limpiándolo. ¿Pero cómo lo limpiaron esto? Bueno, lo limpiaron con estos aparatos, con los rompenubes. Ah, con esto. Con los tubos estos. Que se llaman en inglés, Edu. Cloudbuster, sí. Cloudbuster. Sí. Con los tubos conectados al agua, comprobó que entonces esto chupaba toda la energía negativa que llevaba Uranus, ¿no? Pero como un orgón negativo, que llama Dor, Deathly Orgón, con la D delante, sí. Dor era Deathly Orgón, el orgón mortífero. Y con esto chupaba estas nubes y las pasaba al agua y que yo fue limpiando la zona. Entonces descubrió que apuntando a las nubes de verdad, ¿no? Las nubes aquellas desaparecían. Entonces comprobó que lo que hacía aquel era realmente una nube. Es agua condensada en forma de gotitas. Sí. Entonces, el agua para condensarse, al parecer, para mantenerse en forma líquida, necesita el orgón. Entonces, si tú apuntas aquello a una nube y le chupas el orgón de aquella nube, al perder el orgón, aquella agua entonces pasa a estado gas. Entonces, no es que la nube desaparezca, es que la nube pasa de estado líquido a estado gas. Entonces la nube no se ve, pero en realidad lo que no hace es desaparecer la nube. Entonces comprobó que apuntando a donde no había nubes creaba también unas diferencias de potencial de orgón y aparecían nubes en otro sitio. Entonces, al parecer, o por otras cosas que había leído o pensaba, que en la Tierra había una corriente de orgón que giraba en el mismo sentido que la Tierra. Si la Tierra gira de oeste a este, la corriente iba igual, pero un pelín más rápida. Casi igual, pero solo un poco más rápida. Y era una capa de energía móvil. Entonces pensaba que si apuntaba aquello hacia el este, lo que hacía era atraer el orgón hacia los tubos que tenía, ¿no? Y al mismo tiempo que traía una parte, hacía que el que iba hacia el este diera la vuelta. Y a medida que la Tierra iba girando, esto se iba formando una capa de orgón, todo lo que el tiempo que la Tierra había girado. Cuando aquello dejaba de apuntar, ¿no? Ya no ataría más, ¿no? Y se quedaba todo quieto. Y se había formado una capa la normal, la otra que se había quedado más o menos quieta. Y llegaba un momento que la que estaba más o menos quieta se daba la vuelta otra vez y seguía el movimiento de la Tierra. Y entonces en realidad se formaba una triple capa de orgón, la normal,
la que había dado la vuelta y la que retrocedía otra vez en el sentido normal. Entonces, al crear esta triple capa, esto traía humedad y agua de mar y se creaba una zona, llamémosle, algo propicio para atraer la lluvia. Entonces esto sí que él consiguió hacerlo ver en algunas partes. Del desierto, que no llovía nunca. Sí. Bueno, hay un Y vídeo. en el desierto de Arizona que no llovía nunca. Bueno, hay un vídeo, quizá es el más conocido, ¿no?, de Wilhelm Reich, que es contratado por un pueblo, en una zona que no llovía, desértica, y él viene, monta el aparato, es un documental de 10 minutos o 15 minutos, monta sus tubos, va con su hijo, y al final llueve, pero viene un coche de la policía, ¿no?, que van de paisano, y se llevan a Wilhelm Reich y dejan allí a su hijo. Yo no sé si esto es montaje, es real, no sé, pero bueno, en principio parece ser que llueve. Bueno, y entonces ha habido el que ha seguido con las experiencias de Reich, es un tal James DeMeo. Este es geógrafo, ¿no? Entonces, para hacer la tesis doctoral, ¿no?, estaba interesado en lo de Reich, y entonces, como para que se le admitiesen como tesis, si no se lo hubieran admitido, hizo unas experiencias con el rompenubes si llovía, si no llovía, una cosa muy bastante prolongada. Entonces el título de la tesis, por esto se lo admitieron, era examen estadístico, ¿no?, del tiempo atmosférico, utilizando el Cloudbuster de Wilhelm Reich. Entonces, con este título, claro, era un examen estadístico, entonces era una tesis, un título admisible perfectamente para una tesis doctoral. Y se la admitieron, finalmente la aprobaron y hizo esta tesis doctoral. Y entonces luego este señor, sí, le llamaron en Namibia para hacer una prueba. El gobierno, en Israel también en California, se ve que sí, y tiene un aparato, y en las fotos se ve, es un aparato bastante impresionante, con unos tubos que van montados como una especie de carricoche, con unos neumáticos de coche, ¿no?, y un sistema que lo puede manejar a distancia. Vale. Porque con estos aparatos tan potentes no conviene estar muy cerca de ellos cuando funcionan. Las campanas electromagnéticas o lo que sea que generen, ¿no? Que se crean, no conviene estar los campos electromagnéticos. Sí. Entonces lo manejaba a cierta distancia. Y llovía. Eso parece llovía. Y en Eritrea también lo llamaron. Lo que sí consta es que en Eritrea, en Namibia, en Israel y en lugares que llovía muy poco. Y quizás en Egipto también hay unas fotos también de quizá algo, que son unos lagos donde antes no había agua, sí. Me parece que está en internet, no algo así, no sé dónde los he visto.